Mairena del futuro, Mairena sostenible. Aquí comienza la actualidad ambiental en Radio Mairena. Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto... Pues muy buenos días. Comienza una mañana más, un lunes más, el programa Mairena del futuro, Mairena sostenible. Un programa de Radio Mairena sobre la actualidad ambiental en el mundo y en nuestro municipio. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor. Y con nosotros en este espacio, José Manuel Jiménez y María José. A los dos, buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Surmarcor y más concretamente la Oficina del Plan General diseñó en el mes de noviembre pasado un cuestionario dirigido a los pequeños y medianos empresarios, autónomos y trabajadores de nuestro municipio. Hoy en nuestro programa analizaremos los resultados de este cuestionario, cuyo objetivo es recabar ideas y propuestas que desde el urbanismo ayuden a incentivar la empleabilidad y el dinamismo económico de Mairena. En la redacción del Plan General se considera uno de los principios básicos para la consecución de los objetivos marcados el desarrollo de una participación activa de los ciudadanos que permita su implicación en el proceso de trabajo. Por ello, la Oficina del Plan diseñó en noviembre de 2012 un cuestionario dirigido a representantes de los sectores económicos de Mairena del Alcor, con el fin de recabar el máximo número de opiniones acerca de las cuestiones planteadas. Este cuestionario sobre las actividades económicas es considerado como un sondeo previo de la opinión del tejido socioeconómico y laboral de nuestra localidad sobre el modelo urbano actual y futuro en nuestro municipio. El cuestionario se elaboró en formato PDF autorrellenable, contando con un apartado previo de datos básicos del encuestado, como es obvio, y a continuación se dispusieron las preguntas divididas en dos bloques, uno general y otro particular relacionado con la zona donde cada uno ubica su propia actividad. Al final del mismo se configuró un espacio en blanco para recoger, si se deseaba, aquellos aspectos que se estimasen oportunos. Es importante resaltar que en todas las cuestiones planteadas se dio la posibilidad siempre de señalar más de una respuesta, así como unas líneas para aportar cualquier otro aspecto o factor que procediera. Desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 31 de enero del 2013, el cuestionario ha estado a disposición del conjunto de la población para su uso desde la página web del excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Alcor y también desde la página del PGO. Previamente, el área de Desarrollo Local y Delegación Municipal de Participación Ciudadana aportaron y actualizaron los datos necesarios de una muestra representativa de sociedades y autónomos registrados en el Censo de Empresas de Mairena del Alcor, que tiene actualmente unos 312 registros, proyecto aún en ejecución. Pero también se tiró de la base de datos de la Agenda 21 local, con unos 37 contactos del sector de la construcción y estudios de arquitectura e ingeniería. La Oficina del Plan posteriormente envió el cuestionario mediante correo electrónico a todos aquellos contactos que contaban con dirección de correo actualizada. Un total de 265, de los que es necesario descontar 27 empresas que por motivos informáticos no recibieron el cuestionario al aparecer errores en el envío de la documentación. A partir de ahí, la oficina fue recibiendo las respuestas a las direcciones señaladas a tal efecto. A continuación, procederemos mi compañera María José y un servidor a dar todos los detalles de los resultados obtenidos. Como hemos dicho antes, está aquí en el estudio con nosotros, como otros días, María José Peña, compañera en práctica de Surmarcor. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Ella iniciará el análisis.
Bueno, pues para iniciar vamos a hacer el análisis de la participación que hemos recabado. Entonces, hacemos un resumen de la puntuación, de la participación, en el cuestionario señalando los datos más importantes. Se han recogido un total de 26 cuestionarios, 13 mediante vías electrónicas y 13 en formato papel que han sido entregados en nuestra oficina en mano. Teniendo en cuenta que según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, en Mairena del Alcor hay actualmente un total de 1.334 actividades económicas repartidas en los siguientes sectores económicos: 107 actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería, 241 vinculadas a la industria, transporte y almacenamiento, 236 actividades vinculadas a la construcción, promoción y gestión inmobiliaria, suministro y así como otras actividades auxiliares, 348 para comercios, talleres y servicios vinculados, 281 despachos profesionales y servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y finalmente 121 actividades vinculadas a la hostelería, el turismo y cultura. El número de cuestionarios recibidos representa un 1,95% del total de las actividades económicas existentes de la localidad, pero el 10,92% del total de las actividades pertenecientes al censo de empresas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con direcciones actualizadas y operativas de correo electrónico. Entonces, con estos porcentajes hemos obtenido, con el porcentaje total y el porcentaje de cuestionarios recibidos, hemos hecho unas diferencias porcentuales de todos los sectores, de los que resaltamos el sector de la agricultura, la ganadería, construcción y promoción inmobiliaria, despachos profesionales y servicios vinculados, así como la hostelería, el turismo y la cultura, con respecto al número total de actividades de Mairena del Alcor, que presenta una menor diferencia y por tanto los acerca sin serlo a las características de un muestreo estratificado proporcional, al contrario de lo que sucede con los sectores de la industria y el transporte y de los comercios, talleres y servicios vinculados. Por tanto, sería necesaria la aplicación de unos coeficientes de ponderación de los resultados obtenidos para analizar la muestra proporcional al número de actividades económicas existentes. Pero en este caso se expresan a continuación los resultados de una muestra estratificada no proporcionada debido principalmente a un aspecto. Dicho aspecto es el escaso nivel de participación y la consiguiente alteración de las conclusiones una vez extrapoladas los resultados al conjunto del municipio. Pues a continuación, una vez que María José pues ha analizado la participación, la escasa participación, hay que decir en este caso, pero nos veíamos obligados también a dar el siguiente paso, que es la presentación de los resultados que teníamos, pues paso a comentar los datos básicos de la encuesta, como por ejemplo los sectores de actividad que más han participado, concretamente aquel que representan los comercios, los talleres y los servicios vinculados con un 38,5%, y también destacar pues los despachos profesionales, como antes ha dicho María José, y servicios administrativos, sociales, educativos y sanitarios, y otros, pues personas que se dedican a estos menesteres, pues son fundamentalmente, en este caso con un 26,9% junto al anterior 38,5% los que más han participado. Hay que destacar también que del campo de la construcción, la promoción inmobiliaria, pues también ha participado un 19,2%. También quiero resaltar que el tipo de empresas, el tipo de sociedades que han participado en cuanto al número de empleados que pertenecen a esta entidad, que desarrolla esa actividad económica, pues predomina el tramo de empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores, aproximadamente. Y ubicadas en zonas que fundamentalmente están centradas, están localizadas en la zona residencial centro, aunque también hay que destacar la zona residencial noroeste y la zona residencial suroeste, entre las que se encuentran pues del primero los barrios como El Paseo, la Huerta Perales, la Huerta del Cura, Urbanización Nuestra Señora de la Salud, pero también El Chorrillo, Las Palmeritas, El Cruce, Huerta del Retiro, El Carrascal y El Territorio. Yo creo que con esto hacemos un balance general de la participación, de en qué ha consistido la participación. Entramos directamente en el cuestionario. Bueno, pues sí, vamos a analizar los resultados que hemos obtenido. Entonces vamos a hacer un pequeño, vamos a comenzar haciendo un resumen de las preguntas que incorpora el cuestionario, seguido del breve análisis general de los resultados obtenidos que hemos realizado los técnicos en la oficina. Comenzamos con la primera pregunta.
Bien, la primera pregunta la analizaré yo. Se preguntaba qué líneas de actuación se creían que eran prioritarias en los desarrollos nuevos, los desarrollos urbanos de nuevo cuño, y los encuestados, pues el 50% de los encuestados considera que es prioritario actuar en la mejora de zonas industriales sin desarrollar, destinadas a parque empresarial, de carácter comercial, administrativo o servicios complementarios, para que los nuevos desarrollos urbanos sean integrados en el planeamiento territorial de la aglomeración urbana de Sevilla. Seguido, este 50% de un 38,5% que considera que es prioritario mejorar las zonas industriales aún sin desarrollar, pero destinadas en este caso a parques empresariales de carácter industrial, tecnológico o estratégico. Además, también hay que señalar que se opinaba de manera también diversa en ese espacio en blanco que se ha dejado después de cada pregunta, y se han dejado, pues, en este caso, pues, ideas, sugerencias como, por ejemplo, la compatibilidad del industrial con el comercial. La pregunta número 2. Pues la pregunta número 2 se preguntaba qué actuaciones urbanísticas se consideran más adecuadas para contribuir a un desarrollo de reactivación económica, así como búsqueda de nuevos incentivos y generación de empleo que contribuyeran al desarrollo local, y por la que es necesaria la definición de estrategias del planeamiento que apuesten a la conservación de actividades de nueva implantación. Entonces, dentro de esta pregunta aparecerían 2 apartados de respuesta. Uno sería para las zonas actualmente activas y otras zonas no activas que están en desuso o pendientes de desarrollo. Entonces, para la primera de las posibles apartados, la respuesta así de manera generalizada serían, pues, la prioridad establecida en este caso por los participantes en actuaciones urbanísticas más adecuadas para la reactivación económica y generación de empleo sería el 80,8%, que opina que deberían mejorarse las condiciones de uso y edificación para el mediano y pequeño comercio, seguida así por un 61,5% de los encuestados que piensan que las actuaciones urbanísticas deben enfocarse al mantenimiento e impulso de actividades de carácter tradicional y la manufactura de productos o materias primas, y un 50% que cree adecuada la mejora de las condiciones para la implantación de actividades dedicadas a la hostelería, turismo y sector cultural. El resto de las respuestas se han considerado poco señaladas, poco adecuadas. Así como en las zonas no activas o en desuso, las actuaciones urbanísticas que se han considerado más adecuadas han sido, con un 73,1%, la necesidad de renovación urbana de espacios e instalaciones en desuso, seguida del 50% de encuestados que considera factible la recuperación ambiental de los espacios e instalaciones anteriormente mencionados. Y un porcentaje mínimo, que resulta interesante destacar, que demanda la mejora y ampliación de actividades y usos productivos en suelos pendientes de desarrollo. A continuación, pues expreso las 2 opiniones particulares que se han dado para esta pregunta. Adecuación de la vía verde, el Gandul, para su utilización peatonal y disfrute, y la creación de una plaza de abasto, o darle otro uso a la plaza de abasto que actualmente tiene Mairena, poniéndola en otra ubicación, el mercado de abasto con un enfoque comercial que podría ser un impulso bueno para Mairena. Bien, la pregunta número 3 tiene tres partes. En una se preguntaba sobre la accesibilidad y la conexión de los principales viarios con estas zonas, con las zonas productivas. Una segunda parte donde se preguntaba por la proximidad de estas zonas a otras también influyentes, también productivas, y también un tercer aspecto donde se preguntaba sobre la conveniencia o no de la cercanía de las zonas residenciales. La primera parte, que tenía que ver con la accesibilidad y la conexión, pues se ha opinado lo siguiente: para incrementar la eficiencia productiva de las actividades económicas se considera en un 80,8% mejorar la conexión con la autovía nacional cuarta a través de la carretera de Brenes y la de Torreblanca, que presentan un estado poco seguro para la conducción, seguido de un 57,7% para mejoras en la accesibilidad a la autovía A92, enlazando con la carretera de La Vega. Se ha considerado menos relevante en un 15,4% la mejora de la carretera de Alcalá, Carmona, con variante de circunvalación Mairena-Albisu, debido a que las obras de estas carreteras son relativamente recientes y se mantienen en buen estado de conservación. Cuando se preguntaba
por la proximidad a otras zonas influyentes, pues el máximo número de participantes, el 53,8%, se ha inclinado porque la proximidad de sus actividades económicas estén cercanas a zonas comerciales, administrativas, despachos, centros de empresa, lugares destinados a la formación empresarial, seguido de un 46,2% que prefiere que su actividad económica se encuentre próxima a otras zonas de actividades en el ámbito comarcal. Finalmente, en la pregunta 3, lo relacionado con las zonas residenciales, en cuanto a una buena ubicación de las actividades económicas respecto a estas áreas existentes en el municipio, un 69,2% de participantes prefieren que la situación sea bastante cercana e incluso integrada en estas áreas. En menor proporción, un 19,2% piensa que la mejor ubicación para estas actividades sería en el entorno rural próximo, al igual que en el entorno rural alejado. Bueno, pues continuamos con la pregunta número 4, en la que le preguntábamos a los participantes qué aspectos considerarían más relevantes para una nueva implantación, renovación o consolidación de la actividad económica que están desarrollando en Mairena. En este caso, pues la respuesta más señalada fue con un 61,5%, en la que se propone una agilización de los trámites y las gestiones urbanísticas pertinentes para que se puedan implantar, renovar e incluso consolidar la actividad. El resto de las respuestas no superó el 50% de los encuestados, pero resulta interesante destacar los valores que están en torno al 30%, los que están considerados relevantes para la nueva implantación, consolidación o renovación, como ya he dicho, de las actividades económicas, adquirir unas óptimas condiciones estratégicas de la localidad en la comarca de los Alcores, así como en la aglomeración urbana de Sevilla, existencia de un dinamismo socioeconómico y la concesión de ayudas a la financiación, a la compra y alquiler del suelo público y construcción. Pues la pregunta número 5, al igual que la que antes ha analizado María José, la pregunta número 4, formaban parte ya de un bloque segundo, de un segundo bloque donde realmente se preguntaban por las mejoras en la zona donde se instala la actividad del encuestado. Era ya preguntas, como hemos dicho en el principio, en la introducción, preguntas particulares. En ese sentido, la pregunta 5 apunta sobre mejoras que necesitara pues la red viaria de tráfico rodado, el transporte público y mejoras de la movilidad en el sentido del carril bici y la peatonalización. ¿Qué se ha opinado sobre eso en el sector productivo? Pues en la primera parte, referente al tráfico rodado, pues llamativo que nadie haya considerado el aumento de la red viaria de tráfico rodado existente en las zonas donde se ubican las actividades económicas, por lo que se considera que la red existente es suficiente en el municipio para el sector encuestado. La respuesta que más ha sido señalada con diferencia corresponde a un 65,4% y con ella se está demandando un aumento del número de aparcamientos para todo tipo de vehículos. Respecto a la red de transporte público, con un 38,5%, destaca la idea de un desarrollo de actuaciones urbanísticas que fomenten estos transportes en detrimento del transporte privado, así como la ampliación de los recorridos y paradas del autobús urbano, que es señalado por un 34,6% de los encuestados. Y, finalmente, la red peatonal y carril bici, la mayoría de los participantes, con un 46,2%, prefiere una mejora en los recorridos peatonales y acerados y una ampliación de dichos recorridos y aceras, seguidos de un 26,9% coincidente en dos respuestas donde se demanda el desarrollo de actuaciones urbanísticas que fomenten la movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta o realizando un paseo, y la opción pues de no interesar o no saber realmente sobre lo que se pregunta. Las respuestas referidas a mejorar las dimensiones y condiciones de los espacios libres y las zonas verdes existentes y la ampliación del trazado del carril bici muestran un porcentaje menor del deseo de mejora. En cuanto a la mejoría en la red de infraestructuras e instalaciones urbanas en las zonas donde se ha ubicado estas actividades económicas, pues más de la mitad de las respuestas, concretamente un 61,5% de los participantes, apuntan a que hay que mejorar la telefonía y las redes de comunicación en la zona donde se ubican sus actividades económicas, seguidas de un 50% que considera que las mejoras estas deben realizarse prioritariamente en conseguir una eficiencia en el alumbrado público. Existe un tramo de entre el 30% al 40%, donde se enmarcan las respuestas enfocadas a la mejora en el suministro eléctrico, la ampliación de otros suministros energéticos, la mejora de los pavimentos en los espacios públicos, así como la mejora del mobiliario. Las respuestas que se han considerado mejorarse en menor medida son aquellas referidas a las instalaciones,
que no se pueden apreciar a simple vista, como los centros de transformación, los sistemas de extinción de incendios y sistemas de riego en zonas verdes, e incluso la eficiencia de abastecimiento de agua a todas las zonas de dichas actividades. La pregunta número 7, pues preguntaba, en este caso, pues quería saber acerca de los aspectos de la normativa reguladora de la edificación. ¿Qué aspectos de esa normativa, pues, eran necesarias, pues, modificación? En ese sentido, pues, la mayor respuesta dada a esta pregunta ha sido sorprendentemente, pues la opción no sabe, no contesta. Es una pregunta algo más técnica en la cual pues se desglosaba en determinados apartados que pudieran regir después una futura normativa, y entonces eso ha sido el 50% de los participantes. Sin embargo, un porcentaje del 34,6% pues considera que hace falta una revisión de la dotación de aparcamiento, como previamente se ha demandado en otra pregunta. La revisión de las tipologías edificatorias se demanda por un 30,8% de los encuestados, así como la revisión de los espacios para la oficina, de un 26,9%. Lo que parece menos importante revisar, según los participantes, son los espacios para almacenamiento, carga, descarga, junto con la estructura del edificio, instalaciones y maquinaria. Pregunta número 8. Pues como pregunta número 8 tenemos a aquellas que se preguntan sobre el tipo de equipamiento y servicios públicos y privados que son necesarios en el ámbito de trabajo. Aquí, como respuesta generalizada, pues los comercios y oficinas son los equipamientos más demandados en aquellas zonas donde se ubican las actividades económicas, con un 26,9% frente al resto. En sentido descendente, le siguen con un 23,1% los espacios libres y zonas verdes recreativas en buen estado de conservación, además de la presencia de bares o cualquier establecimiento donde se pudiesen adquirir algún aperitivo. En el escalón siguiente, con un 19,2% de respuestas, se demandan equipamientos de uso social y servicios, ya sean públicos o privados, como cajas de ahorro, por ejemplo. Son menos importantes para la participante en el cuestionario la presencia de zonas deportivas, centros formativos, de transporte y almacenamiento, y hoteles o lugares de alojamiento en los espacios donde se concentren sus actividades económicas. La pregunta número 9 iba acerca de las cuestiones ambientales que rodean los sectores, que en este caso las zonas productivas. La gestión de residuos es considerada como la condición menos adecuada y que afecta al desarrollo normal de las actividades, con un 34,6%, seguido de un 30,8% que considera como poco adecuada una gran contaminación acústica y una mala eficiencia lumínica para desarrollar sus trabajos adecuadamente. Nos queda el apartado de propuestas, sugerencias y otras observaciones, que podemos hacer algún comentario, más bien que leer literalmente todo lo que han dicho en esas sugerencias, que quedarán recogidas en el informe que estará en la web y se podrá tener acceso a él. Yo creo que, si acaso, lo más relevante, una de las cosas relevantes que se pide, que se dice, fue la flexibilidad a la hora de que las industrias, de que los comercios, en definitiva, que todas las actividades económicas pues puedan empezar las actividades sin perderse en la maraña de burocracia muchas veces en la que estas cosas, las actividades económicas, pues están sujetas a mucha normativa y reglamentación. Por mi parte, una vez que hemos repasado básicamente todo el cuestionario, a partir de este momento los resultados del cuestionario se subirán a la web del PEGO, como ya hemos dicho, www.marianadelalcor.net/PEGO, al que podrán acceder también a través de la web del Ayuntamiento, www.marianadelalcor.er. Más adelante, los datos obtenidos aquí en este cuestionario serán objeto de estudio por parte de la Comisión del PEGO para posteriormente evaluar las propuestas derivadas de las respuestas de los encuestados, primando fundamentalmente la viabilidad y legalidad de las mismas, la sostenibilidad económica y el interés social y utilidad pública. Y finalmente queremos agradecer a todas las empresas participantes el interés mostrado, al mismo tiempo por la atención prestada en las continuas comunicaciones a lo largo de la previa toma de contacto, necesaria para la puesta en marcha de estos proyectos y de un proyecto de estas características, en el cual vuestra implicación da forma a la ansiada integración de la participación ciudadana en la futura planificación urbanística de Mairena del Alcor. Pues ahora sí, se da por concluida esta sesión. Además, le invitamos a que se queden unos minutos más hasta el final de la emisión del programa. Nosotros continuamos con el resto de sesiones. Pasamos ahora a la noticia y recomendación de la semana. Noticia. Presentado el borrador de una nueva ordenanza para la instalación de infraestructuras radioeléctricas a las empresas que operan en Sevilla. El desarrollo e implantación
de las nuevas tecnologías de las comunicaciones inalámbricas obliga al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que den soporte a las nuevas exigencias tecnológicas. Al objeto de ofrecer un marco regulador más adecuado a la realidad del sector que el establecido actualmente y que incorpore los principios de código de buenas prácticas para estas infraestructuras de telefonía móvil, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, ha redactado un borrador para la nueva ordenanza. Esta nueva ordenanza plantea la simplificación de los trámites, excluyendo de la obligación de solicitar licencia urbanística de obra a las instalaciones radioeléctricas de menos de 10 vatios de potencia isotrópica radiada equivalente. Junto con esta simplificación de los trámites, la nueva ordenanza apuesta por una máxima reducción del impacto visual de las instalaciones radioeléctricas, de tal modo que se insta expresamente a los operadores a que los planes de implantación incorporen las medidas necesarias para lograr la minimización del impacto paisajístico y medioambiental de las instalaciones previstas. Y como recomendación, pues traemos una propuesta ligada al medio ambiente de los Arcores, a la actividad deportiva y saludable. Se trata de las rutas de los picadepedreros. La Asociación de Senderismo de Carmona, STEM Vital, propone en esta ocasión este sendero de unos 14 kilómetros de dificultad media y la salida se realizará desde la Plaza del Estatuto a las 8 horas. La semana que viene volveremos a estar aquí con vosotros, con más temas de actualidad, ya que hemos terminado. Y estos temas de actualidad esperemos que sean de vuestro interés. Por esto os esperamos el próximo lunes. Hasta pronto y gracias por estar ahí. Mairena del futuro, Mairena sostenible. Un programa sobre la actualidad ambiental en el mundo y en nuestro municipio. Los lunes de 11:30 a 12 y los jueves de 4 a 4:30 en Radio Mairena. También puedes seguirnos por internet en el portal web municipal de Agenda 21.